Ley de Charles Coulomb. Cálculo de la fuerza eléctrica. Charles Coulomb realizó un experimento para determinar la ecuación de la fuerza eléctrica entre dos objetos cargados eléctricamente, utilizando el instrumento que se observa en la figura, el cual consistía de dos pequeñas esferas cargadas eléctricamente, la esfera A, roja, y la B, verde. Encontró que la dirección de la fuerza se alinea al eje que une los centros de los objetos cargados eléctricamente, es decir, las esferas. Y además depende del signo de las cargas. Cargas iguales se repelen y las fuerzas sobre las esferas están alineadas sobre los ejes, alejándolas unas de otras, si ambas son positivas o si ambas son negativas. Y las cargas diferentes se atraen. Las fuerzas van alineadas al eje, pero ahora acercando las esferas. Encontró que la magnitud de la fuerza depende de dos factores: la magnitud de la carga eléctrica de cada uno de los objetos y la distancia entre sus centros. Matemáticamente estableció que la fuerza eléctrica es proporcional al producto de las magnitudes de las cargas eléctricas de los objetos, Q1 y Q2, e inversamente proporcional al cuadrado de la separación o distancia entre los centros de las partículas cargadas eléctricamente. A partir de los experimentos estableció la siguiente ecuación para calcular la fuerza eléctrica: F es igual a KE, una constante, Q1 por Q2, sobre la magnitud del vector R al cuadrado por el vector unitario R. Podemos observar que tenemos dos ecuaciones, debido a que son dos fuerzas diferentes: F12 sobre la partícula cargada Q2 y F21 sobre la partícula cargada Q1. F12 se entiende como la fuerza eléctrica que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q2, y para calcularla necesitamos encontrar el vector R12 que une los centros de las cargas puntuales, iniciando en la carga eléctrica puntual 1 y terminando en la carga eléctrica puntual 2. De esta forma, el vector R12 nos establece la distancia de carga 1 hacia la carga 2. También tenemos el vector unitario 12, el cual apunta desde la carga eléctrica puntual 1 y terminando en la carga eléctrica puntual 2. Este se puede obtener a partir del vector distancia R12. La fuerza eléctrica cumple la tercera ley de Newton, porque podemos calcular la fuerza F21. Es la fuerza par de la fuerza 12, con la misma magnitud, dirección contraria, misma naturaleza, y actúa en otro objeto, y se entiende como la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre la carga Q1, y se calcula utilizando el vector R21 que une los centros de las cargas puntuales, pero ahora iniciando en la carga eléctrica puntual 2 y terminando en la carga eléctrica puntual 1, y el vector unitario R21, el cual apunta desde la carga eléctrica puntual 2 hasta la carga eléctrica puntual 1. Podemos observar que aunque Coulomb estableció una sola ecuación, se debe utilizar para calcular dos fuerzas, una la que experimenta la carga Q1 y otra la que experimenta la carga Q2. La magnitud va a ser la misma, pero la dirección va a cambiar. Es importante establecer que la carga eléctrica debe incluir el signo y deben expresarse en coulombs. Q1 debe tener el signo si es positiva o si es negativa, y Q2, la carga del objeto 2, también debe llevar su signo. En muchas ocasiones se utilizan los prefijos para expresar la carga de un objeto, como por ejemplo un milicoulomb, que es 1 por 10 a la menos 3 coulombs, un microcoulomb, que equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulombs, y un nanocoulomb, 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Todas las unidades tienen que estar en coulombs, así que debemos convertir cuando sea necesario. Y finalmente, la constante de Coulomb, KE, es la constante que encontró a partir de los experimentos y tiene un valor fijo, que es de 8.9875 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y para facilitar los cálculos podemos establecer nada más 9 por 10 a la 9. Anotaciones finales. Cada carga puntual eléctrica ejerce una fuerza y experimenta otra fuerza. F12 es la que experimenta la carga 2 debido a la carga 1, y F21 es la fuerza que experimenta la carga 1 debido a la carga 2. La magnitud de las fuerzas siempre es igual, independientemente del valor de la carga eléctrica en cada objeto. Por ejemplo, si aumentamos la carga eléctrica Q2, aumentarán las magnitudes al mismo tiempo de la fuerza I12 y de la fuerza 2.